Muy buenos días, chicos de Educación a Distancia. Mi nombre es Edgar Eduardo Cervantes Lecona. Vamos a tener la materia de Ingeniería de Software. Ustedes ya tomaron la materia de Fundamentos de Ingeniería de Software y más o menos, bueno, supongo yo que ya saben de qué se trata la ingeniería de software. Nuestra materia consta de 4 unidades, las cuales cada unidad representa una fase del ciclo de desarrollo de software. En la primera unidad nos habla del análisis para desarrollar un software. ¿Qué debemos de analizar? Y específicamente nos habla de la ingeniería de requerimientos, nos habla de la, la parte de conocer qué es lo que nos pide el usuario, entonces la ingeniería de requerimientos, y eso consta la unidad número uno, incluyendo un estudio de factibilidad, que ya una vez conociendo cuáles son esos requerimientos, pues tenemos que ver, nosotros como ingenieros en sistemas tenemos que ver qué tan factible es llevar a cabo el proyecto o definitivamente no es factible llevar a cabo el desarrollo. Bien, la unidad 2 se conforma de la segunda fase del ciclo de desarrollo de software, que viene siendo la de diseño. ¿Sí? En lo que yo ya este, estructuré como requerimiento, ahora lo tengo que diseñar. ¿Sí? Lo tengo que diseñar. En la unidad número 3, que es la fase del ciclo de desarrollo de software, eh, tercera o 3, viene siendo la fase de desarrollo del software. Ahí ya es la codificación, hacer en un lenguaje de programación lo que yo ya diseñé. Y finalmente en la unidad 4, que representa la fase 4 del ciclo de desarrollo de software, viene siendo la de implementación y pruebas. ¿Qué vamos a hacer ahí? Pues aprobar lo que yo ya programé en la fase 3, hacer todos los casos de prueba y finalmente si es aceptado el proyecto, entonces viene la parte de la implementación. Entonces, si se dan cuenta, las 4 unidades de nuestra materia pues consta de las 4 fases del ciclo de desarrollo de software. Bien, les platiqué rápidamente en qué va a consistir nuestra materia. Son poquitas unidades. Sin embargo, en el desarrollo de las mismas, pues sí, sobre todo la del análisis de requerimientos, pues es un tanto laboriosa. Me presento, mi nombre es Edgar Eduardo Cervantes Lecona, tienen mi correo electrónico en pantalla, tienen mi teléfono. Es muy importante la comunicación que tengamos entre el maestro tutor, el alumno y el maestro asesor. Bien, vamos a ver qué es la ingeniería de requerimientos como parte de la unidad número uno y parte de la primera fase que viene siendo la del análisis. Y bueno, toma de requerimientos. Va a ser nuestro punto de arranque, nuestro punto de inicio o de comienzo, como bien dice aquí el material. ¿Sí? Si yo no conozco qué es lo que el usuario requiere para el desarrollo de software, pues simplemente no voy a saber qué hacer. Muchos de nosotros cometemos el error de que en lugar de analizar bien los requerimientos, nos ponemos a generar código, nos ponemos a programar y cuando le entregamos al usuario, pues el usuario me dice es que esto es lo que yo no te pedí, yo esperaba otra cosa y empiezan los problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay un buen análisis de requerimientos. Entonces, eh, siempre es importante llevarlo a cabo, este análisis de requerimientos, es importante conocer qué es lo que quiere el usuario que yo le desarrolle y en base a lo que quiera, pues entonces yo ya voy a empezar mis demás fases de diseño y luego la elaboración del código. Estamos acostumbrados a hacer el código antes de conocer exactamente qué es lo que me están pidiendo y ese es un grave error. Y todo puede ocurrir, digamos, un ejemplo muy sencillo es, seguramente les ha pasado a ustedes que una persona les dice, oye, tú desarrollas software, ¿cuánto me cobras por hacerme tal cosa, tal proyecto? ¿Sí? Pero algún punto muy importante, ¿cuándo me lo entregas? Entonces, son dos preguntas que nos ponen a veces en predicamentos porque si yo no sé qué es lo que va a hacer el software, pues no le puedo dar un precio de entrada.
Segunda, tampoco le puedo decir cuánto tiempo me va a llevar en hacerlo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero un análisis de requerimientos, sentarme con el usuario y decirme, a ver, dime qué quieres y entenderlo. Y si no entiendo, bueno, pues entonces vamos a ver este cómo lo haces o qué me tratas de decir, ¿sí? Porque entre la problemática de que el usuario no sabe expresar lo que necesita y el ingeniero en sistemas no sabe interpretar y entender lo que el usuario quiere, entonces ahí hay un vacío que nos puede llevar a que un desarrollo de software fracase. Entonces, mucho cuidado con eso. Bien, entonces, ¿de dónde partimos? Como bien dice el material, dice alguna anotación que indique que hay un problema que necesita resolverse. Ahora, un desarrollo de software puede surgir a través de una necesidad. Es decir, yo tengo la necesidad de aprovechar ciertas situaciones del mercado, entonces para ello necesito un sistema informático, una necesidad. O puede ser porque tengamos una oportunidad de expandir el negocio. ¿Sabes qué? Mis sucursales están creciendo y voy a abrir otras, pero el sistema ya no me permite tener más usuarios. Tengo que modificarlo. Entonces tengo la oportunidad de crecer el negocio. Entonces por esa oportunidad tendría que desarrollar un software. O tengo una necesidad o de plano tengo un problema ya. Tengo un problema y ya el sistema actual no me está funcionando, me urge un desarrollo nuevo. Entonces, una necesidad, una oportunidad, un problema que aquí no está, y aquí nos hablan de la utilización de recursos. A lo mejor tengo un muy buen equipo que no le saco provecho, entonces necesito un desarrollo que utilice ese equipo. Bien, entonces por estas razones se da comienzo a un proyecto de desarrollo de software. Dice, el ingeniero de requerimientos es un agente de cambio. ¿Por qué? Va a escuchar la solicitud del usuario, pero sin embargo puede proponer. Puede proponer, oye, para lo que me estás planteando yo te puedo proponer tal desarrollo con tales características. Es un agente de cambio. Dice, el ingeniero de requerimientos debe identificar el problema, debe de identificar la oportunidad o debe de identificar la necesidad. Bien, y son habilidades que no cualquiera los tiene, muchachos. Si a ustedes en sus trabajos les toca ser analistas, pues se van a tener que enfrentar a esto. No, es que a mí no me gusta, a mí nada más díganme lo que tengo que hacer y programo, genero código. Hay quien le gusta ser programador nada más, hay quien le gusta ser analista, hay quien le gusta ser testeador, hacer pruebas, hay quien le gusta implementar nada más. Entonces tienen que ubicarse en qué área de su trabajo les gustaría estar. Bien, para la toma de requerimientos, ¿sí? Tenemos que identificar cuál es el problema, qué problema necesita ser resuelto y si se puede resolver con un sistema informático. Muchas veces a lo mejor el sistema informático no es la solución. La solución pudiera ser cambiar un proceso, contratar más gente o despedir más gente. A lo mejor la solución está ahí, pero tenemos que identificarlo. O si realmente con un desarrollo de software se soluciona el problema, pues entonces ya sabemos qué hacer. Y un punto muy importante, muchachos, indicarle al usuario qué va a hacer el sistema, pero también indicarle qué no va a hacer el sistema. Es muy importante no generar falsas expectativas a los usuarios, porque al momento que le entregamos el software puede haber el problema que te diga, oye, yo no te pedí esto, o sabes qué, pues yo esperaba otra cosa, no me gustó. Entonces, o no hace lo que debería de hacer, es que espérame, tú no me lo pediste, bueno, es que yo asumí y empiezan los problemas. Entonces, es importante identificar los límites del nuevo desarrollo. ¿Cuáles son los límites? Indicarle qué va a hacer, pero también qué no va a hacer el sistema. Identificar dónde está el problema, es decir, el contexto o el dominio del mismo. Les voy a poner un ejemplo rápido. Hace como 2 o 3 años visitamos por parte del TEC a la empresa CIDET.
es un centro de investigación y de desarrollo, y tenían un proyecto que se iba a llevar a 10 años, ¿sí? El proyecto consistía en hacer el telescopio más grande del mundo y les asignaron un presupuesto y para los 10 años y órale, tenían el proyecto muy ambicioso, pero tuvieron que contextualizar, ¿sí? Más adelante creo que está también el punto, tener que envolverse o también que involucrarse o también este tener el conocimiento. No todos conocemos todo, ¿ah? No somos todólogos. Entonces, para ese proyecto, pues el personal tuvo que estudiar de astronomía, tuvo que estudiar las constelaciones, las estrellas, tuvo que investigar, buscar información, documentada incluso en diferentes idiomas. Se tuvieron que trasladar al país donde tenían un telescopio similar al que querían, ¿sí? Entonces, todo eso implica identificar dónde está el problema, identificar qué tanto nos vamos a involucrar. Si a lo mejor a ustedes les piden que desarrollen un software para una clínica, a lo mejor no saben nada de medicina, pero pues necesariamente van a tener que saber lo elemental para poder desarrollar el software. ¿Sí me explico? Entonces se tiene que hacer, se tiene que identificar dónde está el problema. Ahora, ¿quiénes se involucran en el problema? ¿Quiénes son los actores? Aquí mucho ojo con esto. A veces entrevistamos a la persona que nos va a pagar el proyecto. Pero espérame, el que va a pagar el proyecto no va a ser el usuario. Otras personas lo van a operar. Entonces, ¿a quién me tengo que dirigir? ¿Al que me va a pagar? Sí, pero también al que lo va a usar. Y para mí es más importante la persona que lo va a usar que el que me va a pagar. Sí, porque finalmente son los requerimientos de quien esté trabajando en lo que nos están pidiendo. Ahora, identificar por qué necesita resolverse. Hay que identificar las metas y los actores. ¿Cómo debería ayudar el software? Dice tomar o colectar los escenarios posibles. Aquí nos están hablando ya de causísticas, de casos. Bien, ¿para cuándo debe estar resuelto? Hay proyectos que te dicen, híjole, me urge, era para la semana pasada. Cóbrame lo que quieras, pero házmelo. Bueno, ¿sí? Entonces, hay situaciones que se presentan así, ¿no? ¿Para cuándo debe estar resuelto? ¿Qué debemos tener en cuenta para resolverlo? Identificar riesgos. A lo mejor te piden un proyecto muy ambicioso, pero te das cuenta que no tienen el equipo, no tienen el hardware. Entonces, ¿sabes qué? Primero resuelve el problema de tu equipo y luego me pides que te desarrolle un software. Entonces hay que identificar bien. Adquirir suficiente conocimiento, es lo que yo les decía, el ejemplo del telescopio que les encargaron, tuvieron que meterse a estudiar astronomía y etcétera, etcétera, ¿no? Adquirir suficiente conocimiento. Convertirte o convertirse en un experto del dominio del problema. Y una vez que sabes de qué se va a tratar, estúdiale, indágale, de tal manera que vuelvas un experto en lo que te están pidiendo. En una ocasión tuvimos la necesidad de contratar a una empresa externa para que nos hiciera un desarrollo. Al ser una empresa externa, pues desconocían cuál era nuestro giro, desconocían cuáles eran nuestros procesos. Entonces, incluso la persona que desarrolló ese software se tuvo que trasladar y se tuvo que instalar en las oficinas de nuestra empresa para que ahí estuviera analizando, ahí estuviera checando, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pues se tuvo que adaptar y se tuvo que volver experto en lo que hacíamos para poder hacer los desarrollos que nosotros le estábamos pidiendo. Y vemos aquí los cuatro mundos: el mundo del sujeto, el mundo del sistema, el mundo del desarrollo, el mundo del uso. Y empezamos con el mundo del sujeto. Bien, tenemos el mundo del sujeto, que dice aquí arriba cómo el sistema utiliza la información sobre el dominio de la aplicación, el mundo del uso de las aplicaciones.
Luego, el mundo del uso de las aplicaciones con el mundo del desarrollo. El de desarrollo va a justificar las metas de desarrollo para esa usabilidad, así se le conoce. Sí, y del mundo del desarrollo al mundo del sistema está las decisiones de diseño y entre todo esto está la interfaz del usuario. El usuario final, ¿qué es lo que ve? Pues un frontend, una pantalla, ¿no? Con sus aplicaciones, ¿sí? Pero detrás de ese frontend, detrás de esa interfaz, pues están estos cuatro mundos: el del sujeto, el del sistema, el de desarrollo y el del uso. Bien, una de las dificultades para la adquisición de requerimientos de software son las que vamos a mencionar a continuación. Bueno, podemos tener problemas al momento de definir el dominio del conocimiento, o sea, en el ejemplo que les daba del telescopio, pues yo tengo que obtener conocimientos de las constelaciones, del espacio, etcétera, ¿sí? Entonces, el conocimiento puede estar distribuido a lo largo de muchos recursos. Generalmente no está descrito en forma explícita. Dice, puede existir conflicto entre diferentes fuentes. Volvemos al ejemplo del telescopio. ¿Qué tal si una fuente me dice una cosa, pero otra bibliografía me dice otra y el experto y científico me dice otra? Entonces, ¿de quién me agarro? Dice, puede existir conflicto entre diferentes fuentes. Las metas pueden no ser las mismas entre distintas personas. Las personas pueden tener diferentes criterios para atender un solo problema. Y aquí nos hablan del conocimiento tácito. Dice, las personas encuentran difícil decir qué necesitan o complican mucho la explicación. Es lo que les mencionaba. El usuario muchas veces no sabe expresar qué es lo que necesita o qué es lo que quiere. Y si a eso le añadimos a que el ingeniero en sistemas no sabe interpretar lo que el usuario le trata de decir, pues estamos jugando al teléfono descompuesto. Entonces, tenemos que quitar esas barreras porque va a depender mucho la calidad del desarrollo de software que llevemos a cabo. Problemas en la comunicación. La gente puede estar imposibilitada para decir lo que realmente necesita. Problemas políticos o de seguridad. La gente puede no querer decir qué es lo que necesita. Si digo algo, luego quedo pegado. Si abro mi negocio y otro se entera, pierdo. Entonces, aguas con esto, porque, bueno, la gente se puede sentir amenazada. Oye, ¿por qué me cuestiona sobre mi trabajo? ¿Qué lo estoy haciendo mal? No, explicarle que pues se va a implementar un software que va a le va a facilitar el trabajo, venderle la idea. Porque muchas veces el usuario dirá, este ya me va a correr, ¿sí? Entonces no le digo realmente lo que hago. Y ese es un problema porque si no me están diciendo lo que realmente necesitan, pues qué software voy a desarrollar. Otro, si digo algo, me puedo involucrar. Entonces la gente a veces no quiere involucrarse, ¿sí? Me pasó también en mi trabajo anterior, me pedían un sistema para otorgar créditos a gente con privilegios, ¿sí? Eh, la empresa para la que trabajaba, lo voy a decir con su nombre, Caja Libertad, otorga créditos, ¿sí? Entonces, pero querían hacer un sistema en donde no tuviera tantas restricciones porque se les iba a otorgar créditos a gente especiales como, pues gente X, ¿no? Influyente a lo mejor, ¿no? Entonces yo le decía, ok, te hago el sistema, pero ¿qué datos necesito? Dame datos para poderlo probar, ¿sabes qué? Es información confidencial, no te la puedo dar. Oye, pues no me la puedes dar, entonces ¿cómo le hago? Porque pues necesito probarlo. Entonces muchas veces entras en ciertos conflictos porque la información es confidencial y no puedes hacer uso de ella, entonces ¿cómo le vas a hacer? Ujú. Bien, y es un problema de comunicación que nos impacta en los requerimientos, por supuesto que sí. Bien, este video es un
video introductorio aquí le vamos a dejar porque si se vuelve muy extenso, entonces no puede ser que no quepa en la plataforma. No va a estar en módulo va a estar nada más la liga, va a estar en un, yo creo que lo más seguro es que esté en un canal de YouTube en donde se haga referencia a la liga y bueno, de ahí lo van a poder tomar. Sale, pues muchas gracias, un gusto trabajar con ustedes. Me despido por lo pronto y espero que en un futuro cercano nos podamos ver y nos podamos hablar de otra manera. Por lo pronto pues estoy a sus órdenes y les voy pasando material. En el módulo está todo este material. El video es algo extra que se les está haciendo. Muchas gracias, que tengan un excelente día.